Bien, ¿cómo les va? Otra vez vamos a redondear la problemática de la organización política y social del mundo inca, comprendiendo ahora la construcción de la base material de ese mundo inca que fue el Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro partes, ¿sí? Pero si volvemos al origen tenemos que entender forjó ese Tahuantinsuyo. Si bien, como en la mayoría de las sociedades antiguas, la construcción, eh, yo les diría que eh, la cosmovisión sobre la cual se asientan la construcción de esos mundos antiguos tienen que ver con visiones particulares del mundo, ¿no? Por eso es cosmovisión, como seguramente lo vieron en antropología. Y en el caso de los incas, buena parte de esas cosmovisiones son parte de lo andino-americano, o sea, no es específicamente incaico, sino que en realidad tiene que ver también con la problemática andina en general. Es decir, hay elementos culturales incas que se comparten con la estructura del mundo andino. Y esos elementos, si bien tienen que ver con lo geográfico, también tienen que ver con lo conceptual y lo simbólico. El imperio de los incas o incanato. Esa palabra es una palabra que usan los españoles, pero la palabra quechua es la de Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio o el territorio de las cuatro partes, de las cuatro regiones. Tahuantinsuyo. La voz suyo significa parte, ¿no? Por eso es que cada una de esas partes es el Chinchay suyo, el Coya suyo, que es el sur, el Anti suyo y el Conti suyo, que es el oeste. El Coya suyo, que es el sur, es la región a la cual pertenecemos nosotros como área cultural. Me refiero al centro oeste argentino como área cultural, que también estuvo bajo la dominación del Incario, como vimos en la clase anterior, y recuerden que esta parte va a ser conquistada por Topa Inca Yupanqui, va a ser conquistada e incorporada al Tahuantinsuyo por Topa Inca. Esta imagen que ustedes tienen aquí es una imagen muy interesante porque en realidad lo que trata de representar es una visión que también hemos estado hablando de ella, aplicada al área cusqueña, pero de alguna manera se va a hacer extensiva a esta estructura del Tahuantinsuyo, que es esta concepción del Hanán y el Urín. Hay un Hanán Cusco, hay un Urín Cusco, y esa visión, digamos, de la dualidad tiene que ver, en este caso, como ustedes tienen indicado, cada una de las montañas o cerros que rodean a este valle del Cusco, atravesado por el río sagrado de los incas, que bueno, que tiene, digamos, diferentes vertientes a partir de esta cerrillada. Esto van a ver que tiene mucho sentido para comprender el tema de la espacialidad, ¿no? Sobre la cual se construye este Tahuantinsuyo. Entonces, en ese espacio andino, que es tan importante la verticalidad, como hemos visto cuando vimos el modelo de Murra para explicar el área serrana, existe estas concepciones del Hanan Urín, del Hanan y el Urín, ¿no? Dos mundos contrapuestos y complementarios, como yo les explicaba en el anterior, lo tienen también en el Power anterior. Entonces, en el espacio andino, esta cosmovisión del Hanan y el Urín son referencias fundamentales, ¿no? Tan fundamentales que, por ejemplo, buena parte de las plantaciones, ¿no? de la siembra de algunas semillas se hacían de acuerdo al criterio del Hanan y el Urín. Cada una de estas cuatro partes de este mundo tiene en el Cusco a la ciudad sagrada, que es el corazón mismo de este Tahuantinsuyo. Eh, eh,
En ella, en el Cusco, se ubican los seques. ¿Qué son los seques? Los seques, según la hipótesis de Tom Suyama, que yo algo ya les adelanté en la clase anterior, son ejes y líneas sagradas que conectan huacas. Recuerden que las huacas también son lugares u objetos o referencias geográficas que ellos consideraban sagradas. Y estos seques, que son líneas imaginarias, van a ir dividiendo al mundo en estos 4 suyos. El Cusco se dividía en 2 sayas, el Cusco de arriba y el de abajo, el Hanan Cusco y el Urín Cusco, ¿no? Y este concepto va a ir extrapolándose a la estructura del Tahuantinsuyo. En esta imagen ustedes pueden ver este sistema del Hanan y el Urín, pero observen con claridad cómo en realidad, en vez de estar concebido a partir de una cruz, ¿no? Que nosotros pensaríamos el arriba y el abajo, y acá está el noroeste, el noreste, el suroeste, el sureste, que esa es la concepción nuestra occidental, esto está pensado a partir de una X. Entonces, el Antisuyu es el noreste, en realidad. El Chinchaysuyu estaría en la zona de la, si lo estuviera presentes tendrían que decirme, la zona de la costa, costa y sierra. Y la zona del suroeste que yo les marcaba recién, que es muy importante porque tiene que ver con Mendoza, con el centro oeste argentino, digamos, con el norte de Mendoza, como parte de la estructura del imperio. Y finalmente, el Collasuyu, ¿no? Que a eso me refería, ¿no? El Kuntisuyu es el suroeste. Bien, este sistema de cuadrantes es interesante porque les explica a ustedes las 4 regiones, las 4 partes en las que el mundo se divide y de las cuales el Cusco es el referente. De izquierda a derecha también este Hanan y este Urín funcionan como la idea de lo masculino y lo femenino. No son partes simétricas, ¿sí? No tienen que pensarlo desde la simetría, sino desde esta idea de que es Cusco el ombligo del mundo y a partir de allí se estructuran estas 4 partes del Tahuantinsuyo. Esta es una imagen que ustedes pueden encontrar, pero está bastante clara de los espacios que ocupan cada uno de estas 4 partes del mundo. Y les puede servir a ustedes mucho como para tenerla presente como imagen gráfica en la cabeza, no solo en lo que es la extensión, sino en las características que fue tomando esa extensión a partir de esa idea de Cusco. Incluso está representado allí el lago Titicaca, ¿no? Que tienen que tenerlo muy presente por el tema de los antecedentes que significaron Tiahuanaco-Huari y como la zona de origen de este mundo quechua. Esto que parece como muy complejo, en realidad es esta idea que yo les he venido planteando, que la plantea Tom Suyama, en realidad la vengo yo recreando, y que es muy interesante, desde la dualidad Hanan-Urín, la tripartición que recorta a la sociedad y que va identificando diferentes líneas de parentesco, y finalmente la cuatripartición de la estructura de, el territorial, digamos, que va a tener el Tahuantinsuyo. Recuerden que los seques son esas líneas imaginarias que conectan lugares sagrados, huacas sagradas. ¿Sí? Esta información la tienen tanto en Bauer como en Tom Suyama. Bauer es arqueólogo y intenta darle materialidad a esta idea que plantea Suyama de la organización. Esta imagen, bueno, es una imagen satelital en donde ustedes pueden trabajar, en donde ustedes pueden claramente no solamente identificar las zonas serranas, sino que también pueden identificar esta idea del Hanan Cusco y el Urín Cusco. Y eventualmente cómo esto va llevando a partir de este ombligo del mundo, te permite ir tomando los caminos que te van llevando a cada una de las 4 partes. Bien, les decía lo de Bauer, aquí tienen un ejemplo de esta idea de las líneas imaginarias.
tenemos que tratar de entender ahora cómo se dio esa expansión y la organización del territorio, ¿no? Miren, las causas de la expansión ustedes las tienen como muy bien planteadas en Conrad, pero básicamente tuvo como diferentes características al caso mesoamericano. Si bien la expansión es para la búsqueda y el control de los recursos, de una población que cada vez crecía más y que demandaba más, de una nobleza, el concepto eh, europeo, pero bueno, son las panacas reales las que demandan otro tipo de productos y hay que salir a conseguirlos, digamos. Eh, las estrategias, digamos, de expansión van a tener que ver con la conquista, por supuesto, y con la estructura de un ejército que se encarga de esa conquista, pero también con la ocupación de diferentes zonas en donde no hizo falta la guerra y en donde las estrategias que el Inca empleó fue la entrega de regalos, de donaciones, ofrecerse como esposo de algunas mujeres del Curaca y en ese sentido convertirlas en sus mujeres secundarias, en tomar algunas niñas y llevarlas a la Yahuasi que tenía sede en Cusco y educarlas y criarlas como parte del Incario. Entonces las estrategias fueron como múltiples y tenían que ver con la etnia que iba a ser conquistada. Allí yo les he puesto una pequeña referencia de algunas de estas etnias con las que los incas van a tener diferentes tipos de encuentro, como los Cana, los Canchi, los Lupaca, los Chupaichú, que lo vimos cuando veíamos el caso de Murra con los Chupaichú, Pacajes, los Caranga, los Urus, tenemos la parte Chimú en el norte. No, bueno, son diferentes grupos, los Huarpes acá en Mendoza, digo, en los cuales ellos van a ir estructurando esa idea. ¿Cómo van a organizar ese territorio conquistado? A partir de las guamanis que se van a convertir en las provincias, podríamos decir, de las zonas conquistadas, ¿no? ¿Quiénes gobernaban las guamanis? Y que eran sujetos designados, administradores designados por el propio Inca, los Tucricucs, ¿no? Y el núcleo de gobierno de cada uno de los suyos está dado por los Apus, ¿m? Y cada uno de los Ayllus gobernado por los Curacas. Tienen aquí una imagen que tiene que ver con la estructura de cada una de esas guamanis a lo largo de la zona nuclear del Tahuantinsuyo. Algunas de esas provincias fueron creadas estratégicamente por el Incario para plantear justamente zonas de control del resto de las guamanis. Esto es interesante porque la figura que van a utilizar para ocupar esas guamanis es la figura del Mitmacuna o el Mitimae, es decir, colonos que son enviados allí procedentes de otras regiones, ¿sí? Que están incaizados y que de esa manera, de alguna manera, sirven de referencia para poder controlar la región, evitar rebeliones, revueltas, guerras, resistencias al dominio del Incario. En esta imagen que ustedes ven acá, que es la de un matrimonio, es un casamiento, Salasacas del Ecuador, dice, según algunas fuentes etnohistóricas, son descendientes de un antiguo grupo Mitimae traído de Bolivia. Para que ustedes vean la capacidad que tenía el Estado Inca para trasladar personas, ¿no? Y cuál era la estrategia para trasladar estas personas, ¿no? Es una imagen bella, ¿no? De un matrimonio. O sea, si podemos vernos y conocernos, les quería compartir que, bueno, yo pude, digamos, tener un matrimonio con esa idea, digamos, ¿no? De la manta compartida, una manta que es tejida especialmente para eso. Ahí está una cadena, era un cordón de lana el que estaba
el que nos unía, bueno. Bien, les decía sobre el tema de los grandes movimientos que generó y que el Estado tenía capacidad para movilizar, y cómo de alguna manera la movilización de estos grupos favoreció algo que los incas estaban particularmente interesados, que era, primero, la expansión del quechua como la lengua oficial, pero también la extensión del culto a Inti. El tema del culto a Inti no es un tema menor, porque en la tripartición que van a hacer del tributo de las tierras al Incario está el culto a Inti. Culto a Inti, el culto al Inca y también las tierras que quedan para el Ayllu. Esa es la tripartición. Entonces este tema de la movilización de la gente también hace que ellos puedan extender la idea de el culto a Inti, que es el Huitzilopochtli, digamos, de los mexicas. Yo hago estas comparaciones con el mundo mesoamericano, primero porque me parece, yo no hago historia comparada, digo, no soy una especialista en eso, pero me parece que es la estrategia de poder comparar, tienen bastante presente las clases del doctor Chavasa, ahora me tienen a mí en estas clases como para poder ir estableciendo semejanzas y diferencias. Recuerden que una de las habilidades, digamos, que como historiadores tenemos que ir construyendo, no importa si vamos a ser profesores, licenciados, es el tema de la comparación por semejanzas y diferencias. Eso permite ir definiendo y delimitando las características de los objetos de estudios que vamos construyendo, ¿no? Sobre todo en historia. Bien, como aprieto y le puse ese efecto al power igual. Entonces, bueno, esto es un poco más de lo que les decía, la expansión incaica fue militar, pero también fue política, porque se utilizaron diferentes estrategias de dominación. Y se producía la entrega de regalos, estos matrimonios. Bien, hubieron resistencias. Obviamente que esto no fue un paseo por las nubes. Estamos hablando de la estructura de un Estado que era enorme. Y entre esos pueblos que resistieron tenemos los yumpus o yumbus, que en quechua significan gente de labios gruesos y boca grande, que seguramente eran poblaciones de la Yunga, de la zona del Amazonas, y los chunchus, que es una palabra despectiva, que significa selváticos, salvajes, incultos. Hemos tenido mucha oportunidad para hablar de la relación que los incas tenían con estas zonas, ¿no? Con estas zonas, supónganse en el sur nuestro, del área del centro-oeste argentino, con pueblos nómades como eran los pehuenches, los puelches, la Araucanía en general, o con pueblos como eran los amazónicos, más allá de su diversidad étnica, ¿no? Cómo ellos establecen una relación diferenciada con esos pueblos, cómo lo hacen y por qué lo hacen, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a los recursos, pero en realidad el poco interés de avanzar sobre la yunga y sobre la selva y dominarla. Obviamente, ¿por qué? Porque es un pueblo andino, digamos, ¿no? Es un pueblo de montaña. Y el tema de la yunga no es un ambiente que le es familiar, digamos, ¿no? Y, y, y para qué conquistar un pueblo en donde las relaciones pueden ser tan laxas, digamos, ¿no? En donde las posibilidades de conseguir la tributación de esos pueblos es bastante difícil, porque son pueblos nómades, ¿no? Bueno, este es un tema como muy interesante, porque les va explicando a ustedes cómo van diseñando diferentes estrategias para relacionarse con las etnias en este enorme Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, esto que ya me adelanté, cada suyo tenía una apu, que generalmente son parientes del Inca, primos, hermanos, que se ocupan de la administración hacia el interior de los suyos, las guamanis, y habían en total 80 provincias en cada una de las estructuras del Tahuantinsuyo, ¿no? Los Tucuy-Ricoc supervisaban a esos señores étnicos representados tanto en las guamanis como en los suyos, ¿no? La jerarquización en el mundo inca
como en buena parte de sociedades del mundo antiguo, ¿no? A lo mejor quizás no tanto en el caso mesoamericano, donde la movilidad social es diferente, era muy rígida en el mundo andino, ¿no? Este Zapa Inca, el hijo del sol, representante de Viracocha en la tierra, tenía estos apus en cada uno de los suyos que lo ayudaban a gobernar junto con el Auqui, que era el primogénito, y algunos que otros miembros escogidos, entre los cuales se encontraba buena parte de los parientes más cercanos del Inca, que integraban ese consejo imperial. Pero las posibilidades de la movilidad social en esta estructura eran prácticamente nulas. Bueno, aquí tienen una imagen bastante gráfica de cómo funcionaban esta estructura del Estado, y una de las figuras claves, digamos, en esta estructura del Estado van a ser los Quipucamayo. Son nada más y nada menos que los que elaboraban los quipus. Y los quipus son ese tipo de registro. En algún momento se pensó que era simplemente un registro contable, pero eventualmente va a descubrirse que el tipo, la cantidad y la calidad de información que poseen es mucho más que contable. Y se va a hacer a partir de este sistema y de esta concepción de contabilidad que tenían en base a la concepción decimal, y cómo ellos organizaban la población, y de la cual tenían un control cuantitativo y cualitativo en la estructura del Tahuantinsuyo, que allí la tienen bastante clara, explicada, los nombres que este control les permitía asegurarse la tributación. Aquí van a encontrarse con la problemática de los Quipucamayoc. Es muy interesante, y aquí algunas imágenes para que pudieran verlo. Esta imagen, que puede ser un poco sencilla o muy básica, en realidad me pareció interesante agregarla como para recordar que esta sociedad con este Estado está organizada económicamente sobre las bases de esta estructura, de este modo de producción, sostenida por la reciprocidad, la redistribución, la autosuficiencia en el caso de la sierra, el tema del intercambio en el caso de la costa. Y me parece importante que eso no lo olviden, porque es lo que corresponde a esta forma de estructura política. Estas son las características de lo que hemos charlado, como el Ayllu se relaciona con el Inca, y cómo el Inca se relaciona con el Ayllu a partir de este criterio de la reciprocidad. Les dejo la bibliografía, como siempre, y bueno, recuerden que cualquier duda estamos disponibles, estoy disponible en nuestro mail o en la mensajería del aula. Y bueno, nos seguimos escuchando. Cuídense mucho y ojalá pronto nos veamos.